Es para Él, es para Él. Quisiera hacerle un pequeño cuadrito aquí donde voy a resaltar un par de cosas. Quiero por favor que me ponga mucha atención. Tal vez voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos tienen por lo menos 10 años de estar en esta congregación? Amén, ya, más o menos. De 5 años en adelante. ¿Y por qué no levantaste la mano cuando dije por lo menos 10 años? ¿Sí? ¿Sí la levantaste? Ah, bueno. Perdón, otra vez, de 5 años en adelante. Amén. ¿Menos de 5 años? Amén. ¿Y los demás? Otra vez, 10 años o más. Ya, ahora estamos mejor. 5 años o más. Ya. Menos de 5 años. Ya estamos un poco mejor. Le voy a decir por qué hice la pregunta. Porque a veces yo obvio, y le quiero pedir al Señor que me ayude a ir cambiando esto. Obvio algunas partes en las prédicas donde yo me sobreentiendo o yo pienso de que todos tal vez lo sabemos. Y resulta que tal vez yo di el tema, pero lo di hace 8 años. Estaba hablando un día con mi hija y me dice: papi, ¿cuándo fue que hablaste del tabernáculo de Moisés? Porque agarré un tiempo solo a hablar del tabernáculo y cada utensilio del tabernáculo de Moisés y todo lo que significaba. Y cuando empecé a hacer cuentas fue hace como 8 años. Y yo no lo he vuelto a dar. Pues diciendo, yo ya lo di. Pero realmente, ¿a quiénes se los di? Algunos tuvieron que ir trasladados, algún par tal vez peleando, pero la cosa es que tal vez a los que se los di ya no están, ¿verdad? Y entonces quiero pedirle un favor: si en algún momento usted ha escuchado algo, téngame paciencia, porque por eso le estoy trasladando el por qué. Voy a tener que ir en mis prédicas repitiendo algunas cosas que se pueden considerar como elementales o básicas, pero que yo creo que va a ser necesario que todos nos vayamos emparejando un poco sobre la doctrina. Además que hoy es una noche de enseñanza. El martes lo agarramos para enseñar y tratar de apuntalar algunos puntos doctrinales siempre, más que los otros 2 días. Y yo sé que es entre semana y que a veces cuesta, las mamás tienen que correr con sus hijos, que las tareas, que esto y que la refacción para el otro día, pero aquí está usted. Y si usted está aquí es porque ama a Dios, ama la casa de Dios, pero también ama la enseñanza. Y prueba de eso es que lo estoy viendo bien atento. Porque a veces, hermano, me ha tocado ir a predicar a iglesias, no de la misión, que va a punto especial y va a punto especial. Y bien nota uno que cuando el predicador se sube, suceden 2 cosas. Hay un grupo que se sale a refaccionar. Y hay otro grupo que se acomoda para dormir y otro pequeño grupo que le pone atención a la palabra, ¿verdad? Pero usted, desde que comenzamos a hablar, ha estado atento. Eso quiere decir que le interesa la palabra de Dios. Y eso es bueno. Entonces, algunas cosas las voy a repetir y pueden parecer repetitivas, pero realmente necesito que nos vayamos emparejando en algunas cosas. Entonces voy a hacer este pequeño cuadro. Y quiero dibujarle que la venida del Señor, perdón que lo tengo ahí atento a la pantalla y no hay modo que le dibuje nada, ¿verdad? La venida del Señor, que es lo que nosotros esperamos, que no es igual que el fin del mundo. Esa es una cosa que yo tengo que resaltarle. Venida del Señor no es igual a fin del mundo. Cuando el Señor venga no va a ser el fin del mundo.
El Señor se lleva a su iglesia, no es el fin del mundo. Son 7 años de tribulación, no es el fin del mundo. El Señor viene públicamente y viene a pelear por los judíos, no es el fin del mundo. Todavía después pasan 1000 años y después de eso va a ser el fin del mundo. Entonces Hollywood lo que vende es el fin del mundo, y como hace billete con esas películas, ¿verdad? Armagedón es un meteorito, y realmente la Biblia habla de Armagedón, no es un meteorito, es una batalla, pero ya le cambiaron el rumbo, y el asunto es poner en la mente de las personas y cómo va a ser el fin del mundo, ¿verdad? Con aquello del 2012, se recuerda que calendario maya y hasta unos falsos profetas empezaron a surgir que aquí el mar se iba a salir en Tiquizate y un montón de cosas, ¿verdad? Salió una película también del 2012, porque se aprovecha que la gente está con eso, al fin del mundo, pero el fin del mundo no viene todavía. Lo que viene es el Señor Jesucristo por su iglesia. Eso sí está pronto, eso está cercano. Entonces la iglesia lo que debe de averiguar no es cuándo va a ser el fin del mundo. Si lo que debe averiguar la iglesia es cuándo viene el Señor, eso es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, cuando hablamos de la venida del Señor, no es en una sola faceta, sino que lo primero que Él hace es que desciende a las nubes, y la iglesia sube, y eso es lo que conocemos como arrebatamiento. Eso es lo más cercano que viene, eso es lo más próximo, y que hay muchas señales de que eso está a punto de suceder. Luego pasan 7 años, que son 7 años de tribulación, y luego el Señor sí desciende, pero ya no desciende solo a las nubes, sino que desciende hasta la tierra. Y eso se le llama su venida pública, y también se le conoce como Epifanía, que es una manifestación gloriosa del Señor. Esa venida sí es a la tierra. Esa venida ahí ya no es por su iglesia, sino que esa venida es para rescatar al pueblo judío, que a esas alturas del partido va a estar rodeado de ejércitos enemigos. Ahí se va a dar la batalla de Armagedón, y el Señor desciende a defenderlos y desciende a destruir al anticristo y a atar al diablo por 1000 años. Ahí desciende, ese es público. Dice que sus pies se van a posar sobre el monte de los olivos, se va a partir en 4 la tierra, un montón de cosas, pero eso es público. Ahí viene a una guerra, viene a defender a los judíos, no viene por la iglesia. ¿Cuándo venía por la iglesia? Antes. ¿Cuándo viene por la iglesia? 7 años antes viene por la iglesia. Ahí no hay ni terremotos, ni temblores, ni mayor cosa, sino que ahí lo que hay es un arrebatamiento. Se va a la iglesia. Eso es lo que va a suceder. ¿Cuántos quieren participar de eso? Muy bien. Ahora, esto es conocida también como la parusía. En algunas ocasiones se le ha llamado así. Y también es conocido como la venida secreta del Señor. Aquí no tienen nada que ver los judíos, a menos que sean judíos cristianos. Es judíos de raza, pero no de religión, sino que creyeron en Jesucristo. Entonces es por la iglesia, ese es el arrebatamiento. Ahora, algo que me llama la atención y es donde yo quiero centrarme, es que en este evento, lo que se nos deja ver es que son pocos los que participan. Son pocos. Acuérdense que hay 3 grupos: los llamados, los escogidos y los fieles. Los del atrio, los del lugar santo y los del lugar santísimo. Son 3 grupos: los que dan fruto a 30, los que dan fruto a 60 y los que dan fruto a 100. Las primicias, la cosecha y el rebusco, son 3 grupos.
Y uno lo que tiene que hacer es buscar ser del grupo óptimo. ¿Quiénes participan del arrebatamiento? Participan los del lugar santísimo, participan los fieles, participan las primicias, participan los que dieron frutos al 100%. Esos son los que participan. Entonces, como que sí se nos demanda. Ya somos salvos de la ira eterna, ya somos salvos del infierno, todos nosotros. Íbamos derechito al infierno, pero eso ya no es para nosotros. Cambiaron nuestro destino. ¿Cuántos salvos hay aquí? Muy bien. Para ser salvos de la ira, el que cree y es bautizado será salvo. De la ira eterna y del infierno, el que cree y es bautizado será salvo. Pero para participar del arrebatamiento, ahí sí ya se nos demandan cosas. Acuérdese también que hay labradores, atletas y soldados. Son 3 grupos, siempre 3 grupos. Hay casa de Israel, casa de Aarón y los que le temen al Señor. Así la Biblia los va ubicando en 3 grupos. Alabe al Señor la casa de Israel, primer grupo. Alabe al Señor la casa de Aarón, segundo grupo. Alabe al Señor los que le temen, tercer grupo. Entonces yo tengo que participar de ese tercero. Si yo me meto a ese tercer grupo, que eso es individual, entonces voy a poder participar del arrebatamiento. ¿Me estoy dando a entender? Cuando se habla de la venida pública, que es la Epifanía, aquí hay una palabra que me llama la atención que dice multitudes. Multitudes. El Señor le muestra a Juan el apóstol que está escribiendo Apocalipsis, le muestra multitudes y le dice: Juan, ¿tú sabes de dónde vienen esas multitudes? Y Juan le dice: pues yo no sé, Señor. Y el Señor le dice: estos son los que han lavado sus vestiduras en la gran tribulación. Pero yo quiero que note, se quedaron entonces. Se quedaron en la tribulación. ¿Qué les faltó? Lavar sus vestiduras. Si hubieran lavado sus vestiduras, seguramente no hubieran participado de la tribulación. Pero entonces el Señor la tribulación la utilizó para que lavaran sus vestiduras, no para salvarlos. Esa es otra cosa. ¿Quiénes se quedan a la tribulación? Número 1, se quedan los inconversos, obviamente, si nunca quisieron nada con el Señor, ¿verdad? Ellos se quedan. Los inconversos se van a quedar. Y lo peor es que en la tribulación ya no hay salvación. Es decir, el que no recibió a Cristo antes de que la iglesia se fuera, ya no hay oportunidad para él. Eso es más o menos como cuando el Señor cerró la puerta del arca de Noé. Cuando empezó a llover, la puerta se cerró. Les predicó Noé mucho tiempo y no quisieron entrar. Ahora que está lloviendo quieren entrar. No, ahora se cierra la puerta. Y le cerró la puerta el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué no la cerró Noé? Porque seguramente Noé hubiera dicho: no, allá está mi tío, allá está no sé quién, apúrese, ¿verdad? Pero el Señor dijo: no, si ya les predicaste, ¡pa! Y se cerró la puerta. Entonces lo mismo va a pasar cuando la iglesia se vaya y empiece a llover, fuego del cielo, la tribulación, se va a cerrar, se cierra la puerta del arca de la salvación. Entonces el que se quede inconverso ya no tiene oportunidad. Por eso, mire, nosotros somos benditos de Dios, hombre, porque no, como dijo el apóstol Pablo, no éramos los más sabios que digamos. ¿Cómo lo diría usted de otra forma? Eso lo dijo el apóstol Pablo, no lo estoy diciendo yo. ¿Vosotros no eras los más sabios? ¿No hay muchos sabios entre vosotros? ¿Qué nos está diciendo? No eras muy inteligente que digamos.
Pero sabe que la revelación de la salvación no es por inteligentes, no es porque tengamos sangre azul, no es ni por pobre ni por rico, sino porque Dios en su misericordia nos reveló a su Hijo, hermano. Y un día dijimos, empapados de esa revelación, dijimos: yo lo recibo, yo lo quiero, Señor, te recibo en mi corazón. Nadie nos retorció el brazo, sino que voluntariamente lo recibimos. Somos dichosos de haber entrado al arca de la salvación, hermano. Yo no sé si usted le da un aplauso al Señor por eso. Por eso no debemos de ser excluyentes, sino que al contrario, deberíamos de hablarles a otros. Porque la puerta del arca se va a cerrar. Se va a cerrar. Segundo grupo que va a estar en la tribulación son los judíos. Judíos de raza y de religión. Es decir, que siguieron con sus métodos según la ley, quieren seguir buscando a Dios según la ley, aunque el Señor ya declaró que esos sacrificios eran imperfectos y que ya no son aceptos. Ellos siguen y quieren seguir haciendo sus sacrificios. Pero para empezar, es necesario que cuando se ofrecen sacrificios a Dios, hayan sacerdotes que presenten esos sacrificios. Y resulta que el sacerdocio de ellos, que es el sacerdocio de Leví, está inhabilitado. Porque Jesús les quitó el sacerdocio y se lo trasladó a la orden de Melquisedec. ¿Cuál es el sacerdocio de turno? Los de la orden de Melquisedec. Por eso hay gente que se opone al diezmo, dice: se le diezmaba a los sacerdotes. Sí, a los de Leví antes. Ahora hay que diezmarle a Melquisedec. Como Abraham, porque Abraham, ¿a quién le iba a diezmar a Abraham si no habían sacerdotes en su tiempo? Entonces se le apareció Melquisedec y le tuvo que ofrendar, diezmar. Él sabía que tenía que diezmar, pero no había sacerdocio, entonces se le aparece Melquisedec mismo. Entonces ahora el Señor deja a sus sacerdotes a la manera del Melquisedec, en la orden de Melquisedec, que son los 5 ministerios. El principio sigue siendo el mismo. Antes de la ley, durante la ley, después de la ley, siempre hay un sacerdocio. Pero el sacerdocio es ahora el sacerdocio de Melquisedec. Entonces ellos quieren presentar sacrificios sin sacerdocio, porque el sacerdocio de Leví no está habilitado. Entonces ya no se puede. Y ellos siguen en la ley, en la ley y en la ley. Entonces por la ley no pueden entrar a la salvación. Entonces se van a quedar. Ellos sí. Si se dejan purificar en la tribulación, ellos sí pueden ser rescatados. Porque hay judíos que van a apostatar. Ellos pues ya no. Pero a un judío se le va a dar la oportunidad también de ser purificado en la tribulación. Los van a transformar, los van a hacer volver al Señor, van a reconocer a Jesucristo al final de la tribulación. A ellos sí les van a dar esa oportunidad. Y entonces los rescatan. No forman parte de la esposa. ¿Por qué no forman parte de la esposa? Porque no se metieron en Cristo antes de la tribulación. ¿Está conmigo? Ese es el segundo grupo. El tercer grupo, que es ahí donde vamos, es el grupo de los salvos que se quedaron, ¿verdad? Los salvos que no se lograron ir en el arrebatamiento. Ese grupo de salvos se subdivide en 2 grupos. El grupo no preparado, esa sería la primera subdivisión. El grupo no preparado. Y número 2, el grupo engañado. Entonces, ¿quiénes son los salvos? Ya eran salvos, pero que se van a tener que quedar a la tribulación para purificarse.
son los salvos no preparados y los salvos engañados. Esos son los dos grandes grupos dentro del grupo de salvos. Ellos son los que van a quedar hacia la tribulación. Entonces, usted ya no está en el primero, ¿verdad que ya no? De allá del uno, ¿verdad? Porque ya recibió a Cristo en su corazón. Usted no está en el segundo, porque ni cara de judío tiene, ¿verdad? Pero aunque fuera judío, usted no está buscando al Señor a la manera judía, sino que está buscando al Señor en el nuevo pacto, que es a través de Jesucristo. Entonces usted forma parte del tercer grupo, el grupo de los salvos. Entonces ya somos salvos. La idea sería que fuéramos arrebatados. Por eso le mostré al principio, meternos al lugar santísimo, ser de los que dan fruto al 100%, etcétera. Pero si no nos preparamos adecuadamente, mire, yo quisiera decirle otra cosa. Mire, eso es como decirle a un estudiante: si no estudias, de todas maneras vas a ganar. ¿Qué va a hacer el estudiante? No va a estudiar. Si diciéndole que va a perder el año no estudia, ahora imagínense diciéndole que todo mundo va a ganar. Entonces yo quisiera decirle a usted que no pasaría la tribulación si no se preparara, y me lo quisiera decir a mí mismo. Pero no puedo engañarlo a usted, ni me puedo engañar a mí mismo. Si no estamos preparados, no podemos participar del arrebatamiento. Así de sencillo. Y entiendo que no diga amén. Pero el amén no es decir me quiero quedar, sino que el amén es decir estoy entendiendo, ¿verdad? Si no estamos preparados, no vamos a participar. Tenemos que prepararnos. Esa es una de las cosas. Entonces, si usted le voy a poner algunos ejemplos que uno a veces no los dimensiona. Pero si el día que el Señor venga no nos agarran en santidad, no vamos a perder la salvación, pero nos vamos a quedar en la tribulación. Y por ejemplo, hay algunas cosas donde tenemos que correr, porque uno piensa que estar en santidad solo está relacionado con los pecados que son muy comunes, ¿verdad? Pero ¿y qué tal si el Señor nos ha estado demandando perdonar o pedirle perdón a alguien? ¿Qué tal si el Señor nos ha estado demandando pagar algo que debemos y no lo hacemos? Entonces, si nos agarran y no hemos terminado de hacer lo que el Señor nos está pidiendo hacer, entonces está bien, te voy a dar 7 años más para que lo hagas, nos va a decir el Señor, ¿verdad? Yo no quiero 7 años, yo quiero correr. Por eso cuando le dicen a uno de los profetas, dice, escribe claramente la visión, para que cualquiera que la lea, corra. Entonces miremoslo de otra forma. Explícale claramente la palabra al pueblo para que cualquiera que la entienda corra detrás de eso. Ahora, si usted no quiere correr, pues ahí ya no puedo hacer yo nada. Pero yo le quiero trasladar de parte de Dios: es tiempo de correr y prepararnos para la venida del Señor. Dice la Biblia claramente: prepárate para el encuentro con tu Dios. Prepárate. O sea que para encontrarse con Dios no me voy a encontrar chancletudo, ni despeinado, ni sin bañarme. Para encontrarme con el Señor me tengo que vestir bien, lustrar mis zapatos y peinarme por lo menos. ¿Me estoy dando a entender, verdad? Muy bien, ese es el primer grupo. Ese es el primer subgrupo del grupo de los salvos. Estamos en el inciso 3A, ¿verdad? Sí, no lo he confundido todavía. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano?
Porque por lo menos yo sí me estoy entendiendo, ¿verdad? Porque eso ya es bastante. Pero el segundo subgrupo es el grupo de los engañados. El inciso 3b. Hay gente que se va a quedar porque la engañaron. El Señor Jesús muestra en su palabra, digamos que David es figura de Jesucristo de muchas maneras. No me puedo detener mucho ahí, otro día vamos a hablar de David. Pero sé que David tuvo que abandonar Jerusalén. Y el grupo que lo siguió fue el grupo de fieles. Ahí ya nos está dando una sombra. ¿Quiénes se fueron con él cuando abandonó Jerusalén? Los fieles. Después regresó. Y cuando regresó, le empezó a preguntar a la gente: ¿y por qué no te fuiste conmigo? Eso va a hacer el Señor. Se va a llevar a los fieles. Y cuando regrese va a preguntar: ¿y por qué no te fuiste conmigo? ¿Qué te pasó? ¿Por qué no te fuiste conmigo? Y entonces el Señor, David, figura del Señor Jesucristo, le empieza a preguntar a algunos: ¿por qué no te fuiste conmigo? Y le pregunta a uno que se llamaba Barzilai, le pregunta: ¿y por qué no te fuiste conmigo? Si yo te miraba cara de buen cristiano, ¿por qué no te fuiste conmigo? Y entonces él le contesta a Barzilai: mi siervo me engañó. ¿Por qué no se fue? Porque lo engañaron. Porque lo engañaron. Entonces hay un grupo de salvos que se va a quedar porque los engañaron. Entonces, una estrategia de la serpiente. Mire, la serpiente, que el Señor reprenda al diablo, hermano. La serpiente es el diablo. Si usted tiene dudas, en Apocalipsis dice que la serpiente antigua es el mismo diablo, Satanás. Perdón, el dragón dice que es la serpiente antigua, el diablo y Satanás, para que no quede ninguna duda. Entonces, bueno, voy a hacer otra pausa. Si me estoy dando a entender, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos que pedirle al Señor es que no seamos engañados. Y por otro lado, una de las especialidades de la serpiente es engañar. ¿Qué es engañar? Es meter en una persona una mentira, pero que la persona la recibe como verdad. Déjeme explicarle. Ahora voy a dejar este cuadrito por aquí. El tema se llama identificando la mentira, que no me va a dar tiempo, creo que ni salir de la introducción. Pero seguimos el próximo martes, si Dios lo permite, ¿verdad? Pero yo quiero que vea el significado de mentira. Dice que es declaración falsa que una persona hace y que espera que la otra parte la crea y que la reciba como una verdad. Entonces el que la está trasladando sí sabe que es mentira, pero el que la recibe no. Entonces el que la recibe como una verdad. Ese es un engaño, esa es una mentira. Porque si el otro sabe que es mentira, entonces no lo está engañando. Entonces la mentira ya salió a luz. Pero ¿por qué alguien puede ser engañado con la mentira? Porque la recibe como una verdad. Y eso es lo que el diablo, que el Señor lo reprenda, que la serpiente hace. ¿Qué hizo la serpiente en el huerto? Le puso una mentira a Eva en la mente y ella no hizo nada. Mire, el diablo ni siquiera zancadilla le metió a Eva. Solita se cayó. Y se trajo, y de ganancia se trajo a su marido. Mire, el diablo ya no tuvo que hacer nada. Solo le puso una mentira a Eva en la mente y ella se trajo abajo todo, porque creyó la mentira, la recibió como una verdad. El primer ataque del diablo la quiso confundir. Eva se logró hacer el quite.
Yo sé que usted se puede hacer los quites. Si a usted se le aparecen, por ejemplo, empiezan a decir que hay que guardar el sábado. Yo sé que la mayoría se podrían hacer bien los quites. Y bueno, ahí uno pudiera irse haciendo los quites, estamos en un nuevo pacto, no somos judíos, un montón de cosas. Pero que alguien se haga los quites, que uno de adentro, uno que diga ser cristiano evangélico, le diga una cosa y que la detecte y diga, ¡ah! ¡Ah! Entonces mire, la primera vez que la serpiente se le acercó a Eva, perdonen si hay aquí algún sabático, y si alguien de ellos me mira en la televisión, perdonen, no es mi objetivo ofenderlos, pero no creemos en lo que ellos creen y lo tenemos que decir, ¿verdad? Ok, la primera vez que se le apareció la serpiente, se le apareció como así, con una doctrina que inmediatamente Eva la detectó que era falsa, porque le dice la serpiente, con que Dios ha dicho que de ningún árbol del huerto pueden comer. Y Eva se hizo el quite luego, hermano. Eva, no, momento, le dijo Eva. Dios dijo que de todo árbol podíamos comer. Es lo contrario, era la serpiente. Ya le estaba metiendo una doctrina contraria. Dios ha dicho que no puedes comer de un árbol, y Dios había dicho que sí podían comer de todos los árboles. Del único que no podían comer era del árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces Eva se hace el quite, se hizo el quite de esa doctrina, y la serpiente le lanzó otra. Ahora se la lanzó un poco más cercana a ella. Y eso es lo que sucede cuando la mentira sale de los que uno considera que son de uno. Es más difícil detectarla. Entonces la serpiente ahora dice, no, ya sé, sí tienes razón, Dios dijo que de todos podías comer. Ya. Ella se quitó. Lo que pasa, le dice la serpiente, es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, se van a volver iguales a Él. Les metió otra doctrina. La segunda ya no se pudo quitar esa doctrina a Eva de la mente. La recibió esa palabra. Lo que Eva tenía que haber dicho es, mostrame la cita bíblica, ¿verdad? Pero ella recibió esa palabra. Con que seremos iguales a Dios. Y ya le cambió la doctrina, le metió. Y entonces ya el diablo dijo, ya me recibió la doctrina, ahí nos vemos, ahí nos chocamos al rato, ¿verdad? Ni siquiera zancadilla le metió, solita se cayó. Entonces lo que el enemigo hace es que está implantando mentiras en la mente del pueblo de Dios. Se está metiendo a los púlpitos, está mandando sus emisarios. Yo le quiero decir algo con todo temor y temblor. No me vaya a apedrear, pero todos usted es mi responsabilidad. Si usted está en este lugar, ni modo que yo lo voy a estar engañando también, ¿verdad? Yo le quiero decir algo. No todo el que se para en un púlpito necesariamente está diciendo una verdad. Por favor, yo quiero que eso lo tenga bien claro. No porque está arriba está diciendo una verdad. No porque salga en televisión y predique bonito está diciendo una verdad. Tiene que tener pie de imprenta. ¿Por qué estás diciendo eso? Porque la Biblia lo dice. Ok, aquí está el versículo, ok. Y no está tergiversado, porque hay gente que usa los versículos y los tergiversa. Entonces, el diablo probó primero con una doctrina que no recibió, probó con otra. Le dejó esa mentira y ya Eva cambió. Empezó a llegar a los cultos. Cuando Eva llegaba a los cultos decía, eso de los 5 ministerios como que no es de Dios.
Eso de la cobertura apostólica como que no es de Dios. ¿A quién estás oyendo? ¿A quién le estás prestando oído? ¡Ja! El enemigo es experto en mentir. Déjeme leerle este versículo, Juan 8:44. Estoy en la introducción, pero no tenga pena. Voy despacio porque de todas maneras, como le dije, necesito ir dejando bien claros algunos puntos, ¿verdad? Sois de vuestro padre el diablo. Bueno, usted no. El Señor le está diciendo a los fariseos eso. Soy de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. El diablo siempre que hable, lo que diga, por muy bonito que lo diga, es mentira. Él no puede decir la verdad. Y eso en términos científicos, la palabra que se utiliza es mitomanía. Mitomanía. Hay gente mitómana, ¿verdad? Mitómana es aquella persona que inventa cosas, que le agrega cosas, está contando algo y le agrega un montón de cosas. Es mitómana. Y de ahí viene el mentiroso. El mentiroso es mitómano. El diablo es un mitómano. El diablo es un hijo del diablo. Ah, no, si él ya es diablo, ¿verdad? El diablo es un mitómano. El Señor lo reprenda. Esa es su naturaleza. Por cierto, sí se vale que un padre corrija a su hijo cuando lo descubre en una mentira. Sí se vale. Creo que hay que corregirlos por varias cosas, pero una es vaya, ya descubrí que le estabas echando la culpa a la maestra y no era cierto. Solo dijiste que tu amiguito te golpeó, pero no dijiste que vos le habías lanzado la piedra primero. Vaya, me mentiste. Me hiciste creer una cosa que no era cierta. Yo me fui a alegar con el papá del niño y vos habías tenido la culpa. Pues hay que corregir la mentira, porque si no se va a acostumbrar a ser mentiroso. Pocos amenes, hermano. Por eso le explicaban que una de las cosas en las que un hijo demuestra que ama a un padre es con la honestidad. Esa es una de las cosas. Este mismo versículo en Dios habla hoy 2002, es el mismo versículo. Vuestro padre es el diablo, vosotros le pertenecéis y tratáis de hacer lo que él quiere. Desde el principio el diablo ha sido un asesino, jamás se ha basado en la verdad. Entonces yo quiero que mire esta palabra. ¿En qué? Que hay que preguntarle a aquel que está tratando de introducir una doctrina. ¿En qué te basas? ¿En qué te basas para decir que solo son 12 apóstoles? Porque entre paréntesis, la iglesia que dice que son solo 2 apóstoles es la iglesia católica. Y por eso ponen como cabeza a Pedro, pero realmente la cabeza del cristianismo, con el respeto de este tremendo siervo de Dios, Pedro, la cabeza del cristianismo no es Pedro, es Pablo. En cuanto a los apóstoles, pues, porque la cabeza es Cristo, ¿verdad? Pero en cuanto a los apóstoles, el perito arquitecto de la iglesia es el apóstol Pablo. Y él no estaba entre los 12. Entonces la iglesia católica quiere justificar al apóstol Pedro y por eso pone los 12. De ahí viene eso. Y mucha iglesia cristiana no ha querido soltar eso. Pero no hay 12 apóstoles, hay 23 apóstoles. Con nombre,
con nombre, porque es probable que hubieran más. Entonces, ¿en qué te basas para decir que son 12? Tiene que haber una base. Entonces dice, jamás se ha basado en la verdad, porque la verdad no está en él. Cuando miente, habla como lo que es, mentiroso y padre de la mentira. Es un mitómano. ¿Qué va a pasar entonces en aquel día? Isaías 27:1. Aquel día el Señor castigará con su espada feroz, grande y poderosa, a Leviatán serpiente huidiza, a Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que vive en el mar. ¿Quién es la serpiente? ¿Quién es la serpiente? La serpiente es el diablo. ¿Cómo se destruye la serpiente? Con la espada. ¿Qué es la espada? La palabra de Dios. Así dice la Biblia en Hebreos. ¿Qué es la espada? En Efesios capítulo 6. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios. ¿Cómo se mata la serpiente? Con la palabra de Dios. Es decir, a la medida, entre paréntesis, en la Biblia hay 5 espadas en el Antiguo Testamento. 5 tipos de espada. Eso representa una espada por cada ministerio. ¡Hala! ¡Qué cosa más extraordinaria, hermano! 5 espadas. Y entonces, pero el tema no son las espadas, pero podemos hablar de las espadas un día de estos. Pero el punto es que hay que agarrar la espada para destruir a la serpiente. La palabra serpiente aquí es la palabra nahash. Esa palabra nahash es una de las palabras que se utiliza también para hechicería, para brujería, para la adivinación. Si usted tiene diccionario y lo quiere ver a su casa, busque la palabra 5175 del hebreo y la palabra 5172 del hebreo. Esa es la palabra nahash. Esa es la palabra que se utiliza para adivinación, para hechicería, para brujería. Pero es una palabra, oiga, que me llama la atención, porque esa palabra nahash se traduce, un par de cosas quiero rescatar. Se traduce sisear. ¿Sabe qué es sisear? No. Eso. Pero esa es una práctica que utilizan los brujos. Sisear. Y muchas. Ay, hermano, lo hace bien. ¿Ah? Sí, pero quiero que lo haga otra vez para que los hermanos miren. Mira al hermano Delito, pues. Mire cómo lo hace. No se chivee, hombre, si lo está haciendo bien. Eso es sisear. Eso es sisear. Que por cierto, ese tipo de siseo se ha metido en algunas iglesias. Mire, la danza es de Dios, pero el siseo, eso es del diablo. Entonces, todo eso hay que detectarlo. Ok, pero ¿sabe cómo se traduce también esa palabra? Susurrar un conjuro. Es decir, que se le acercan al oído de una persona y le susurran algo. Pero eso que le susurraron era veneno. Y la persona termina toda enferma después porque le prestó atención a eso que le susurraron en el oído. Cuidado con los susurros. Diga al que está en la persona, cuidado con los susurros. Yo no sé si usted sabe, ha visto gente que le gusta susurrar, hermano. Ya se picó el hermano Diel, ¿verdad? Sisear
es una forma que se traduce, pero otra es susurrar. Bueno, el siseo, solo el tema del siseo, ese sería bueno ver cómo se ha metido el siseo en las iglesias. Pero el susurro, yo no sé si usted sabe que hay personas que le gusta susurrar. Ya te fijaste que ya viste que el pastor, ya viste que la pastora. Ya viste que el hermano que está dirigiendo. Cuidado con los susurros. Puede ser veneno a la serpiente. Y después el que le susurró se lava las manos y lo deja usted todo enfermo. Los susurros vienen de la serpiente. ¿Cómo se destruye la serpiente? Con la espada de la palabra de Dios. Pero mire, yo le estoy hablando de los susurros que se pueden convertir en chismes, se pueden convertir en murmuraciones, pero que al final ese es veneno. Una persona puede dejar de ser. ¿Y por qué ya no querés servir? No, pastor, yo ya no quiero servir. Pero decime por qué. Yo le pregunté una vez, por poco me le hinco para que me dijera por qué ella no quería servir. Y no me dijo. Pero ¿por qué alguien puede decir sencillamente ya no sirvo? ¿Qué mosco le picó? ¿Qué le susurraron al oído? Yo me sospecho por qué dejó de servir esa persona. Porque aunque usted no lo crea, yo también miro. Gracias a Dios el Señor me permite no ver algunas cosas, fíjese. Porque no todo lo miro, bendito Dios, que no todo lo miro, porque si no, a ver, mi hermano, ya estuviera todo trabado yo. Entonces hay unas cosas que Dios no me permite ver, por algo es, gracias Señor, por algo no me permitiste ver eso. Pero hay cosas que Dios sí me permite ver. Y digo, ya vi, ya sospecho porque dejó de servir. Y ya vi con quién anda. Para empezar. ¿Usted cree que no miro? Miro. Muy bien, sigamos adelante. No al susurro. Diga conmigo, no al susurro. El susurro es diabólico. Si se va a decir una verdad, ¿por qué se va a decir en el oído? La verdad se grita. La verdad se dice a los cuatro vientos. Y por eso es que yo a veces he tenido miedo de predicar estos temas, porque los grabamos. Y mi mamá, digo yo, ay, no quiero decir esto. Pero al final, la verdad se grita. Y el que la oye tiene dos opciones: la agarra, hace un molote y la tira a la basura. Pues ese será su problema. O dice, ya entendí. Cada quien. Amén, hermano. ¿Cómo se destruye la serpiente? Con la espada, que es la palabra de Dios. Entonces, el pueblo de Dios cada día tiene que ser equipado, tiene que llenarse de la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, para que cuando aparezca un susurrador de conjuros, no le diga a la iglesia amén. Fíjese que, mire, desde pequeño mi pastor nos enseñaba eso. No le digan amén a todo. Primero revisen si está la palabra de Dios y después digan amén si está en la palabra de Dios, si es conforme a las escrituras. ¿Por qué le vamos a decir amén? Aunque se oiga bonito. Porque incluso las profecías. Por eso a mí me gustan más las profecías. Me gustan más que cuando la palabra es así dice el Señor y es muy directa. Me gusta así directa cuando yo conozco a los ministros, ¿verdad?
Entonces sí, amén, démosle. Pero cuando no los conozco y miro que andan, así dice el Señor, así dice el Señor, ay, ya me empiezo a poner así como inquietón, ¿verdad? Pues, ¿y qué tal el Señor no ha dicho nada? Y uno no los conoce. En cambio la profecía, como no lleva nombre y apellido, solo la recibe el que está prestando atención. Pero el que la está dando ni siquiera sabe quién la está recibiendo y quién la está rechazando. Pues la profecía se da y la recibe el que la quiera recibir. Y el que está pilas ahí está agarrándola. Qué linda la profecía, hermano. También la profecía directa, también el ministerio profético es una bendición, ¿verdad? Solo que sí tiene que ser muy conocido. Tienen que haber frutos de ese profeta como para que uno le dé pie a lo que está diciendo. Que el Señor nos ayude. Dígale, Señor, ayúdanos a identificar la mentira. Dígale otra vez, ayúdanos a identificar la mentira, Señor. Denle un aplauso al Señor esta noche, hermano. Muy bien. Me faltan unos minutitos. Tengo el control del tiempo y quisiera seguir realmente, hermano. Este tema, yo me siento también que bien pudiera predicar una hora más, fíjese. Pero no quiero abusar. Así que solo voy a predicar 55 minutos más. No. Entonces, aquí tenemos que hablar de otras cosas, hombre. Ay, no sé. Mire, le voy a poner un ejemplo. Ya que estábamos hablando de lo profético. Mire este ejemplo. Primera Reyes 13:18. Y el otro le respondió: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me habló por palabra del Señor, diciendo: tráelo contigo para que coma pan y beba agua. ¿Qué dice después? Pero le estaba mintiendo. ¿Qué cosa? Y dijo que se había visto un ángel y que le había hablado de parte del Señor. No había visto nada. ¿Cuánta gente hay que tuve una visión y no ha visto nada? Sí, lo que pasa es que comió muchos frijoles y tuvo pesadillas. Eso fue lo que tuvo, hermano. Entre paréntesis, sí creemos en las visiones, pero Dios nos tiene que ayudar a identificar cuáles sí son ciertas y cuáles no son ciertas. Si es el punto de identificar la mentira. Yo también soy profeta. Y entonces allá ante eso, hermano, ya uno es profeta. Y me encontré con un ángel. Y el ángel me dijo de parte del Señor. Y al otro como que, y lo engañó, diciéndole que Dios le había hablado y lo engañó. El otro era profeta, por eso le dice: yo también soy profeta como tú. Era profeta, pero no había llegado a un nivel de discernimiento como para identificar que el otro lo estaba mintiendo. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta, y esto es bien delicado, por favor. Se me van ayudando con el piano, porque si no sube el piano yo sigo predicando. Mire, esto es bien delicado. No estoy terminando todavía, solo estoy como ejerciéndome presión a mí mismo, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí son profetas? Y el engañado era un profeta genuino. No era cualquier predicador que me gradué en el seminario y ya deme chance de pastor. No. Profeta genuino.
y lo engañaron. Si esto es lo delicado del asunto. Era un ministro primario y lo engañaron. Y yo no soy profeta. Si él era ministro primario y fue engañado, no correrá riesgo la iglesia de ser engañada. Corre riesgo. Y le quiero decir esto: mientras menos palabra de Dios conozca la iglesia, más riesgo tiene de ser engañada. ¿Sabe cuál es el día que más gente llega a los cultos? A las iglesias. Es el domingo. Y sabe que la mayoría de pastores aprovechamos los domingos para dar temas más devocionales y menos doctrinales. ¿Cuánta gente ahí va a las iglesias que no conoce doctrina? Porque no se pega a oír la palabra de Dios. Yo quiero aprender, yo quiero saber. Yo no quiero ser engañado. Yo me lo voy a pegar. Si mi pastor predica toda la semana voy a estar yo ahí. No hay gente así, pero debería de haber. Y todos necesitamos eso, hermano.